Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Watkins Glen, en la clase de Spotlight, que de seguro ya te diste cuenta que esta semana tenemos una clase exclusiva para el Lamborghini Huracán Squadra Corse Super Trofeo. Es un coche extremadamente veloz, es muy sobrio, es complicado de conducir y lo mejor de esta clase es que tienes que ingresar con el coche modificado. Así que ya sabes, tienes que subirlo de categoría, tienes que subirlo de nivel para conseguir los credit points, para comprar todas las piezas necesarias, para llevarlo al límite de la clase, para que seas competitivo. Hay muchos corredores muy buenos que les encanta este tipo de competencias, así que la disputa, la pelea por el podio va a ser bastante importante, ¿eh? Entonces vamos a iniciar en la pole position, luego de haber marcado el mejor tiempo en la clasificación. Y observa allí que tenemos varios coches modificados al tope. Límite de la clase 868. Le puse todo lo mejor para conseguir suficiente estabilidad, buena aceleración y desarrollo de velocidad punta. También tiene mucha asistencia aerodinámica para entrar en las curvas más veloces, pegaditos allí al asfalto para que no vaya a perder estabilidad y tener los mejores tiempos de vuelta. Mi configuración ya la tienes ahí almacenada en la biblioteca de la comunidad y la puedes obtener subiendo primero de nivel el coche. Te dejo en la descripción de este video el video que hice donde explico en detalle mi método para subir de forma práctica y sencilla los coches. Así que iniciamos con el pie a fondo en el acelerador y arrancamos este circuito con buena potencia y ya muy pronto despegándonos del lote. Mira nada más con qué rapidez se despega allí de la parrilla. Tenemos al corredor Smoking Max tratando de meterse en la succión para que yo no me le escape. Ellos saben perfectamente que aquí el rebufo es esencial para conseguir la victoria. Si el corredor que va adelante tiene muy buen ritmo y se escapa, será muy complicado alcanzarlo, sobre todo en este circuito de Watkins Glen que es tan veloz, que es tan rápido. Entramos aquí en la chicana con toda la estabilidad y la velocidad que pueda suministrarme el Super Trofeo, que mira nada más cómo se pega al asfalto. Qué belleza de coche, ¿eh? De verdad que disfruto mucho conducir este robusto Super Deportivo. Mira nada más allí como ya le sacamos un segundo, 200 milésimas a la segunda posición. Es una barbaridad la aceleración que tiene, el desarrollo de velocidad. Tienes que aprovecharlo bien, pero tienes que practicar bastante porque, como ya dije, es un coche complicado y tienes que regular mucho el acelerador para que no vayas a perder allí adherencia en la cola. Tiene demasiado torque, tiene mucho desarrollo de potencia que se va directamente a las ruedas y se da muy fácil patinar si no tienes experiencia con el acelerador. Así que mira nada más, son 7 vueltas pautadas en este circuito, de las cuales ya estamos recorriendo 1,5 con el dominio total. Mira nada más cómo le voy sumando milésimas. Ya pasamos de 1.8 a 2 segundos de ventaja, 2.1. Entramos en la chicana donde se define toda la carrera. Aquí el que cometa un error se va directo al muro. Y mira nada más, allí en la salida ya le sumé 3 milésimas más, así que ya estamos a 2.5 y subiendo, señores. Y bueno, cuando ya estamos cerrando en el último sector acá en Watkins Glen, en la séptima y última vuelta de la carrera, tenemos una ventaja en relación a la segunda plaza de 4 segundos 200 milésimas. Recuerda que todos llevamos los mismos coches, unos más modificados que otros. El que ves en pantalla está modificado al límite de la clase y no tienes que subirlo tanto, no tienes que hacer un gran esfuerzo. Fíjate tú que si lo subes a nivel 15 aproximadamente, puedes cargar mi tuneo sin ningún inconveniente. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 7.762. A pesar de que el corredor Apex Fuego, que quedó en la segunda plaza, nos estaba alcanzando y escaló nada más y nada menos que 15 posiciones desde la largada, no le alcanzó para arrebatarnos el liderazgo de la carrera. Muy buen desempeño de este Lambo, me encanta. Ahora estamos en Yas Marina, nuevamente con nuestro hermoso Lambo Super Trofeo. Estamos en la segunda posición de la parrilla después de haber marcado el segundo mejor tiempo en la clasificación. Y la pelea que viene a continuación no va a ser nada sencilla. Hay 2 corredores de un mismo equipo, el que va liderando y el que va en la tercera plaza. Los dos son muy buenos, pero uno es más agresivo que el otro.
y creo que ya te diste cuenta de quién estoy hablando. Lo importante es que estamos en la punta y voy a hacer todo lo que está en mi poder y habilidad para no quedarme atrás. Estos dos conocen bien el coche, conocen bien el circuito y se nota por la manera como toman cada una de las curvas y la trazada, aunque allí se le fue un poco largo aquí al amigo Ozzy 83 que se queda atrás, y ahora Nace AXT están como líder de la carrera, pero mira nada más cómo me despego en la recta, cómo consigo mejor aceleración, mejor desarrollo de velocidad punta y ya estoy allí metido en la succión alcanzando a Nace AXT, que está allí haciendo un esfuerzo por bloquearme la línea. Uy, ahí nos entramos allí en un pequeño rifirrafe, nos empujamos un poco por el calor de la carrera, nada grave. Y sin embargo, al amigo Nace AXT lo penalizan con medio segundo por contacto excesivo. Así que nosotros tenemos que aguantar, y hace una muy buena maniobra allí de desquite y hizo una transferencia y me hizo una finta, una amague y se metió por dentro en la curva y ahora está nuevamente en la primera posición, mientras que el amigo Ozzy 83 está teniendo dificultades para seguirnos el ritmo, pero no está muy lejos, está apenas a 300 milésimas por detrás y parece ser que tiene un poquito más de estabilidad que nosotros en la salida de las curvas. Lo cierto es que la pelea se mantiene entre Nace AXT y mi persona y vamos a ver si podemos aguantar las 6 vueltas que faltan. Es una carrera corta, pero es una carrera intensa. Allí freno, allí se me va el coche de largo, frené demasiado tarde y me castigó sobrecalentando las gomas traseras y me fui allí muy largo y casi pierdo todos los chances y se me derrapa el coche y pierdo el control. Lamentablemente toqué el piano en la salida de esa curva previo a la recta de las emociones y perdí el control. Recuerda lo que he dicho siempre, que aquí los pianos en Jazz Marina son como gelatina, que parece que tuviesen jabón, y eso hace que el coche pierda mucha estabilidad si no tienes la dirección recta. Bueno, señores, así que hemos perdido allí bastante rendimiento y en lo que resta de carrera tengo que hacer un esfuerzo mayor para ver si me puedo poner nuevamente a rebufo de los dos líderes de la carrera, que son dos compañeros del mismo equipo, SPKN. Vamos a ver qué pasa en las próximas vueltas. No tenemos que preocuparnos por las gomas, aunque vamos a llegar al límite de la degradación cuando estemos cerrando la carrera. De estrategia, gomas intermedias. Si utilizas las gomas duras buscando longevidad, vas a perder muchísimo desempeño en las curvas, así que no te lo recomiendo. Tienes que administrar las gomas intermedias todo lo que puedas en este coche para poder llegar al final. Administrar las gomas significa que tienes que disminuir el ritmo en alguna de las vueltas para que puedan aguantarte. Depende mucho de ti y saber en qué punto vas a disminuir el ritmo y cuándo vas a presionar al coche para que te dé el mejor tiempo de vuelta. Así que lo cierto es que ahora sí estamos acercándonos tímidamente a la punta. Tenemos a Ozzy 83 en la mira a 2 segundos 100 milésimas y voy a entrar en la recta, en el sector más veloz de este circuito y voy a tratar de conseguir el máximo desempeño y frenar lo más tarde posible en el corte a la izquierda para acercarme aún más. Ya estoy a 1.800 de Ozzy 83 y ahí estoy ya acercándome. Si no se me vuelve a ir el coche, si no pierdo el control, si no derrapo, tengo posibilidades de arrebatarle el puesto a Ozzy 83, que es el que pierde mayor rendimiento, porque Nace AXT está muy cómodo en la punta y parece que tiene un dominio absoluto del coche, o al menos lo suficiente como permanecer allí como líder de la carrera y sin ningún tipo de inconveniente. Allí parece que está perdiendo rendimiento. Hablando de él, está frenando allí, ha perdido y se llevó los conos y de hecho oprime pausa y desiste. Parece que el amigo Nace AXT, parece que algún tipo de situación lo que lo obligó a salirse de la carrera, lo que le cede el puesto, el liderazgo a su compañero de equipo Ozzy 83 y nosotros ahí nos ponemos ahora nuevamente a estela del amigo cuando estamos a menos de medio segundo por detrás de la cola. Frenamos allí todo lo que pueda y sí se me derrapó un poco, pero pude corregir y consigo
allí una pequeñita ventaja y estoy presionando al amigo lo suficiente como para que se escape y se salga de la pista. Perdió allí bastante estabilidad, el amigo también se le derrapó el coche, le ocurrió algo muy similar a lo que me ocurrió a mí con los pianos y ahora soy yo el nuevo líder de la carrera. Vamos a ver cuánto puedo aguantar, porque no te creas, Ozzy83 también tiene muy buen dominio del coche en los sectores más lentos y es allí donde yo estoy perdiendo cierta ventaja. Pero no pasa nada, vamos a aprovechar todo lo que podamos allí, la estabilidad que nos brinda el super trofeo. Y cuando puedes apreciar en el diagrama inferior, ves que las gomas están llegando a la mitad de su vida útil. Y de hecho, las gomas traseras están por debajo de la mitad. Y lo que queda es una vuelta y media. Vamos a ver si aguantan. Cualquier degradación finita aquí hace que el coche también se cambie el comportamiento en las curvas. Eso va a complicar nuestro ritmo de carrera. Y bueno, señores, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por tener un ritmo estable, pero no puedo presionar mucho. Si sigo presionando, a pesar de que queda muy poco para concluir, no tendré gomas para pelear al final. Y creo que el amigo Ozzy83 también ha bajado un poco el ritmo para administrar la goma y probablemente va a querer hacer su movimiento final y presionar todo lo que le sea posible al cierre. Ahí me salta la primera advertencia de desgaste menor en las gomas. Como puedes ver allí están en amarillo en las gomas traseras y ya me está pasando factura la pérdida de adherencia. Estoy perdiendo bastante rendimiento en la salida de la curva y el amigo Ozzy ya está muy cerca y está aprovechando la estela. Y ya no me puedo despegar tan fácil en esta recta. Como puedes apreciar, estamos en la penúltima vuelta, cerrando allí el corte. Y ya vamos a la última vuelta de la carrera. Hago todo lo posible para controlar allí el derrape. Ya las gomas traseras están teniendo muchísimas dificultades. Ya no tengo casi grid. Y bueno, señores, vamos a ver qué sucede con el cierre. La última vuelta aquí en Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina. Ya estamos marcando un tiempo muy bueno de 1 minuto 983 milésimas. El mejor tiempo hasta ahora. Mira nada más cómo se me va la cola. Se me derrapa la cola en cada giro, en cada curva. Están ya pasándome allí factura, ya no tengo cómo pelear y Ozzy lo sabe. Parece que Ozzy pudo administrar mejor las gomas y ahí parece que tiene mejor adherencia que nosotros. Uy, ahí hago otro derrape y nada, no puedo seguir haciendo, no puedo pelear más. Ahí me salta la advertencia de desgaste moderado en las gomas y ya estamos llegando al final. Sería muy lamentable perder la posición cuando estamos ahí cerrando, pero el amigo Ozzy lo aprovecha y frena muy tarde en esa curva y se mete por dentro para sorprender y consigue la transferencia con mejor estabilidad y nos arrebata el liderazgo de la carrera al cierre de Abu Dhabi con una muy buena maniobra que hay que aplaudir. Excelente maniobra de Ozzy. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 983. Estábamos girando más rápido que Ozzy, pero él fue más inteligente con la administración de la goma y nos arrebató la victoria en Yas Marina. Ahora estamos en el circuito de Miami Homestead y estoy en la pole. Hice el mejor tiempo en la clasificación, así que vamos a arrancar en la punta. Vamos a ver cuál es el desempeño de este hermoso super trofeo con esa potencia que lo caracteriza y arrancamos con pie firme en el acelerador y se pone ahí alineado conmigo el corredor Bas 9329. ¡Uy! Me impactan y me empujan fuera de la carrera, señores. El Lambo púrpura que va adelante me sacó de la carrera de forma sucia y ahí se enfrasca en otro conflicto allí. Uy, y siguen los empujones y esto se volvió, como siempre, se volvió un descontrol lamentable, un comportamiento muy infantil. Pero bueno, señores, hemos podido recuperar un poco el ritmo a pesar del desastre y estamos ahora en la 5ª plaza de la parrilla, aguantando. Decidí no rendirme y continuar poniendo todo lo mejor para ver si puedo hacer la carrera y ver qué tantas posiciones puedo escalar luego de ese percance. Y allí empujaron a otro corredor fuera y son apenas 6 vueltas pautadas en Miami. Se pasa bastante rápido. Configuración la misma, gomas intermedias hasta el final y aquí no va a ser mucho lo que tienes que administrar porque esta carrera se pasa muy rápido. Lo que tienes que hacer es enfocarte en la trazada
y ser lo más rápido que puedas allí en las transferencias aquí en esta chicana y en este cambio de altura donde se perjudica mucho el coche por el centro de gravedad tan bajito que tiene el Super Trofeo. Y mira cómo voy escalando posiciones, ya estoy metido en el podio y alcanzando la segunda posición, que lleva un segundo de penalización por contacto excesivo, y nos estamos acercando allí. Uy, lo impacto porque frenó demasiado temprano, así que tengo que tener mucha precaución en las próximas maniobras porque me pueden también penalizar por contacto excesivo y no queremos eso, queremos seguir escalando de forma limpia, así que tengo que esperar la oportunidad idónea para hacer los rebases, así que tengo que ser ahí un poco paciente. El amigo pierde el control y saca la goma fuera del asfalto y se le complica muchísimo mantener el coche dentro de la trazada y me impacta por un costado. Me abro todo lo que puedo y vamos a ver qué pasa en este corte. Me preocupa mucho que me vaya a empujar, pero parece que se pudo controlar, parece que quiso permanecer en carrera y evitar un conflicto mayor. Así que bueno, señores, ahora estamos en la segunda plaza, persiguiendo a la punta, que está a 4 segundos, 800 milésimas por delante, pero se me está complicando bastante mantener el coche dentro de la trazada. Recuerda que este circuito es muy demandante porque es muy estrecho y este coche también tiene la tendencia a deslizarse, a derrapar si no regulas bien el acelerador, y adicionalmente si pones una goma fuera del asfalto y tocas tierra, pues imagínate, ¿no? O sea, es como patinar sobre hielo. Así que hay que hacer todo lo posible por mantenerse dentro del asfalto y evitar sacar las gomas fuera para no tener mayores percances en tu ritmo de carrera. Y ya estamos a la mitad del circuito, a la mitad de la contienda, y le estamos descontando varias milésimas al líder, pero no sé si será suficiente para alcanzarlo y arrebatarle el liderazgo de la carrera. Yo creo que necesitaríamos más vueltas que estas 6 pautadas. Y bueno, seguimos avanzando. Por ahora todo está bajo control. Cuando estamos cerrando ya la última vuelta de la carrera, estoy a 2,8 segundos de la punta, pero ya las gomas traseras se han desgastado lo suficiente como para mantener ese ritmo de pelea. He presionado muchísimo el coche para tratar de alcanzar al líder y no me alcanzó. Así que, como puedes apreciar, estamos cerrando la carrera y por ahora las condiciones se mantienen igual de estáticas y vamos a cerrar en la segunda plaza, pero hay que aplaudir el esfuerzo y no haberme rendido después de ese bombazo que me dieron en el inicio de la carrera. Así que bueno, cruzamos la meta, me doy una pequeña palmada en la espalda y respiro profundo. Seguimos adelante. Mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 19, 816 milésimas. Nada mal esa recuperación para el cierre. Ahora estamos en el circuito de Mugello a bordo de nuestro Super Trofeo y este es el circuito idóneo para probar este coche. Me parece que tiene los sectores especiales para sacarle el máximo provecho a nuestro Lambo. Y salimos allí con pie firme en el acelerador en la pole, después de haber marcado el mejor tiempo en la clasificación. El compañero TRP Soul está allí pegadito y va a buscar el espacio para meterse a rebufo y ver si puede aprovechar los sectores siguientes para ver si tiene chances de arrebatarnos el liderazgo de la carrera. Por ahora no le alcanza, ya le estamos sacando medio segundo y aún no hemos salido del primer sector de curvas. Y como puedes ver allí, le estoy sumando más tiempo. Hay que tener muchísima precaución en este tipo de circuito, en Mugello específicamente, en este tipo de transferencia. Este coche, al tener tanto torque, tanta aceleración, tienes que poner la trompa en el punto correcto para entrar en la curva. Si entras demasiado cerrado, te va a castigar el piano y los frenos que están en el piano pueden causar un trompo, ¿de acuerdo? Así que tienes que entrar a los pianos con mucha precaución. Tiene muchísimos frenos. El hecho de que veas allí mucho espacio de sobra, que es el que provoca utilizar para conseguir mejor desempeño, realmente es una trampa mortal. Así que tienes que tratar de meterte lo más que puedas en el piano, en los puntos que tienen los colores, ¿verdad? Pero no te vayas más allá, porque si no vas a sufrir
allí bastante y ahí saqué, me fui de largo y casi me ponen una penalización, lo cual hubiese sido catastrófico. Son apenas 4 vueltas, en este circuito se va a pasar bastante rápido por la velocidad que se desarrolla. Mira nada más el ascenso, mira el tacómetro, mira el velocímetro, como va subiendo la velocidad. Ya estamos por encima de los 260 kilómetros y todavía no hemos llegado al cierre, no hemos llegado todavía al final del corte. Allí piso el freno y trato de estabilizar el coche y escucha nada más cómo voy regulando la aceleración. Escucha el motor y ahí puedes sentir cómo regulo el gatillo del acelerador para no irme en trompo, para evitar los derrapes y los deslizamientos. La manera más fácil de poder administrar las gomas y adicional mantener el coche en la trazada, de que no vayas a perder allí ritmo y que no te vayas a ir en trompo es usando el gatillo del joystick del acelerador con mucha suavidad. Mira nada más cómo sube. A mí lo que me impresiona es la forma que cuando tú pones la presión a fondo, el ascenso de aceleración es instantáneo, es una barbaridad. Y estamos hablando de que es un coche tracción trasera, o sea que lo impresionante es que a pesar de ese ascenso de aceleración, las gomas permanecen aferradas al asfalto y no se deslizan, no giran de sobremanera, lo que hace que el coche tenga un desempeño increíble y un despegue impresionante en la salida de cada curva. Y lo estoy aprovechando muy bien porque ya le estoy sacando más de 2 segundos, 700 milésimas a la segunda posición. Y ya vamos a la mitad de la carrera, cuando estamos a punto de entrar en la penúltima vuelta de Mugello. Tenemos el dominio total del circuito. Y bueno, señores, ya estamos entrando al último sector previo al cierre de la carrera. Estamos en la cuarta y última vuelta en Mugello y ya hemos sumado mucho tiempo a los otros corredores. Tenemos una ventaja significativa de 11 segundos y medio en relación a la segunda plaza. Como puedes apreciar en el diagrama de las gomas, están las 4 desgastadas, pero no tanto como me sucedió en Abu Dhabi. Aquí sí he podido administrar mejor las gomas, he tenido un desempeño más conservador. He presionado un poco en la tercera vuelta, pero casi todo el ritmo de la carrera fue bastante conservador y conseguí el mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 50, 874 milésimas, cuando el más rápido por debajo estaba girando a 1 minuto 52. Es una barbaridad, ¿verdad? Este coche es de verdad altamente recomendable. Mi configuración, recuerda que la consigues ahí en la biblioteca de la comunidad. Escribe Romer Lorenzo en el creador y allí lo consigues.